En los tiempos de la República Romana, el impuesto a la riqueza, durante siglos el único impuesto que conocieron los antiguos romanos, no solía superar el 0,01% anual. Y hasta bien entrado el siglo I de nuestra era, rara vez había superado el 1%. La moneda en uso es todavía en el siglo I de metal precioso prácticamente puro, pero en el siglo III las monedas que circulan en el imperio ya contienen apenas un 5% de plata, y en el siglo IV su contenido de plata es casi nulo. Para entonces, Roma ya ha entrado en una pendiente negativa irreversible, que acabará en parálisis económica, severa contracción demográfica y miseria generalizada. ¿Es la propia riqueza lo que cambió el temperamento de los romanos y puso en marcha el proceso que terminó empobreciéndolos? Más que en la riqueza que ha logrado acumular una civilización, tendríamos que fijarnos en quiénes controlan efectivamente esa riqueza en un determinado momento, así como para determinar si una familia va camino a la prosperidad o a la ruina económica. Es necesario atender al carácter de los padres, que son quienes asignan los recursos dentro del núcleo familiar. Si estos son prudentes, tras heredar una pequeña fortuna, probablemente decidirán invertirla en la educación de sus hijos, en un seguro de vida y quizás en diferentes activos que en lo posible conserven o incrementen su valor con el tiempo. Si, en cambio, son irresponsables, probablemente acaben gastándose todo el dinero en unas lujosas vacaciones, en fiestas y en costosos automóviles que muy pronto no podrán mantener. Aunque el monto percibido sea idéntico en ambos casos, difícilmente vayan a ser idénticos los resultados en términos de bienestar para sus respectivas familias. Ya hemos mencionado que los rasgos del temperamento predominantes van cambiando a lo largo del ciclo de las civilizaciones. Pero también es cierto que la abundancia no puede ser el único factor condicionante de esos cambios. Al fin y al cabo, la abundancia es relativa. No hay un nivel de riqueza general a partir del cual podemos establecer que comienza la decadencia de una civilización. Lo que solía ser un lujo en plena revolución industrial, como el agua corriente, hoy es considerado esencial. Y lo que solía ser inimaginable, como las telecomunicaciones ubicuas y móviles, hoy es algo normal. Tenemos que concluir por eso que hasta aquí hemos llegado, que la abundancia y la comodidad nos han hecho incapaces de seguir progresando. Por supuesto que no. La revolución industrial siguió adelante aun cuando las condiciones de vida de los europeos ya eran muy superiores a las de los antiguos romanos en cualquier momento de su historia. Y que sepamos, no hay nada en la naturaleza humana que nos impida hoy seguir progresando. La abundancia no parece ser un estímulo al que respondemos automáticamente a la manera de los lemmings. Pero entonces, ¿a qué se debe la actitud cortoplacista, sino directamente predatoria, que cada vez más personas adoptan frente a la abundancia a medida que avanzamos en el ciclo que es común a todas las civilizaciones? No hemos mencionado aún los incentivos, y ahora que acabamos de hacerlo, por fin vamos acercándonos al fondo de la cuestión. Un incentivo es todo aquello que, sin determinar nuestro comportamiento, nos incita a obrar de una forma en lugar de otra. Esos cambios, que pueden observarse claramente entre generaciones distantes en el ciclo de una civilización, dependen de presiones selectivas inducidas por incentivos específicos.
¿Qué ocurriría, por ejemplo, si desde el gobierno se obligara a los padres de familia prudentes a entregar el 95% de su riqueza para rescatar a los padres irresponsables una vez que estos han terminado de dilapidar la suya? Sin duda, el comportamiento no será el mismo bajo este nuevo esquema. Si la creación de riqueza es castigada, las virtudes asociadas a la creación de riqueza, como la industriosidad, el ahorro y la frugalidad, se verán desalentadas y tenderán a mermar. Asimismo, si se recompensan las actitudes antisociales, éstas tenderán a acentuarse y a extenderse. La institución que establece esta clase de premios y castigos es el Estado, y si la examinamos de cerca, veremos que nos encontramos frente a la pieza del rompecabezas que nos estaba faltando. Cuando el Estado es aún relativamente pequeño, los efectos de sus intervenciones pasan desapercibidos para el ojo no entrenado. Pero, si algo hemos aprendido de sus miles de años de historia, es que esta organización ha evolucionado para explotar al máximo las condiciones de abundancia. De ahí que siempre acabe invadiendo cada sector de la economía y por lo tanto atribuyéndose un control cada vez mayor sobre las personas bajo su dominio. El crecimiento del Estado solo se detiene cuando su dinámica interna lo lleva a colapsar, momento en el cual se repliega y se torna por necesidad menos invasivo. Sin embargo, para entonces el temperamento dominante en la sociedad ha sido ya moldeado por el marco institucional previo. Aunque el Estado se retire temporalmente con el fin de reanimar a la población productiva que lo alimenta, tras cada colapso serán menores los rendimientos de la libertad concedida a las personas y será más difícil restablecer la convivencia civilizada. A diferencia de otras instituciones, el Estado no crece en función de su desempeño a la hora de satisfacer necesidades expresadas en un contexto de libre intercambio. Los políticos y los burócratas no ganan personalmente cuando hacen un buen trabajo a juicio de los contribuyentes, sino cuando logran expandir el área de influencia de su poder, independientemente de los resultados de sus intervenciones. Más aún, lejos de obligarlos a replantear sus estrategias, los malos resultados habitualmente los motivan a reclamar más fondos y a acometer nuevas intervenciones, como es natural en quienes disponen de fondos obtenidos por la fuerza y operan en condiciones de monopolio asegurado. Decimos que es natural no necesariamente porque se trate de adictos al poder coactivo, no todos lo son, sino porque no tienen manera de saber si están haciendo bien su trabajo, aun cuando tengan las mejores intenciones. En un mercado libre, una compañía solo puede crecer en la medida en que sirve a sus clientes, y la señal de que efectivamente lo está haciendo, la señal de que está asignando correctamente sus recursos, es la ganancia. Pero así como el empresario se beneficia con sus aciertos, también paga muy caro y muy pronto sus errores. El crecimiento del Estado, en cambio, no se ve obstaculizado por la disciplina que imponen los mercados. El costo de los errores del político y del burócrata se distribuye habitualmente entre millones de personas que no tienen la más remota posibilidad de influir sobre aquellos y que ni siquiera tienen la posibilidad de renunciar a los servicios prestados. Así, los titulares del poder político carecen tanto de los incentivos como de las herramientas necesarias para ganarse la voluntad de la gente mediante la actividad productiva. Pero sí pueden ganarse la voluntad de mucha gente mediante dádivas y promesas de privilegios, esto es, no produciendo riqueza,
sino apropiándose de la riqueza que ha sido producida para luego redistribuirla entre sus aliados. Inflación, impuestos y endeudamiento crecientes, despilfarro de recursos, laberintos regulatorios cada vez más complejos, no son el producto de una ideología o sistema de gobierno en particular, son manifestaciones inexorables de la propia naturaleza del Estado. Desde sus orígenes en la sedentarización de saqueadores nómadas hasta nuestros días, el Estado siempre ha castigado a la población productiva, en mayor o menor medida. Siempre ha tomado el ahorro como botín de una guerra más o menos disimulada, y siempre ha provocado, a la larga, las mismas consecuencias: pobreza, discordia y disgregación social. Para evitar esta penosa deriva, tan predecible como las mareas, se ha intentado una y otra vez apelar a organismos estatales, nuevos o ya existentes, lo cual ha resultado tan efectivo como intentar convencer a las langostas de que no devoren las cosechas. No hay almuerzo gratis.